Muy buenas tardes, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 16 de mayo del año 2025 en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Recordemos lo que pasó el día miércoles, miércoles, jueves, viernes, o sea, 13, 14, 15, el día 14 de mayo del año 2025, día en que el Congreso, en la mesa directiva, el señor Efraín Cepeda Saravia, presidente del Congreso, del Senado del Congreso, y el secretario, el señor Diego González, y con la alianza de la señora Angélica Lozano, hunden la consulta popular con irregularidades evidentes que denunciaron el ministro del Interior, Armando Benedetti. Por otro lado, también lo denunció María José Pizarro. Por otro lado, también lo denunció el señor Alfredo Mondragón. Por otro lado, también lo denunció el señor Fabián Díaz, quien puso una tutela. Por otro lado, la señora Marta Peralta, a quien no le permitieron votar, pero sí le armaron chisme tremendo que estaba por allá en el salón de belleza y que por esa razón no había votado, y que eso pues obviamente es falso, pero le levantaron esa calumnia. Y por otro lado, el señor Fuelantala de AICO, que no votó tampoco. Total, en esa sala había 93, pero de esa sala que había 93, votaron por un lado 45 y por otro lado 47. Es decir, que después salieron a decir que eran 49 los que habían votado por el no y 47 que habían votado por el sí. Pero también se dice que a los 2 minutos que ya estaban dando la urna, viendo que estaban ya ganando por la consulta popular con el sí, toman la decisión de cerrarla, se quedan unos cuantos sin poder votar y hacen trampa intentando meter un voto que estaba en sí para sacarlo y meter un voto que estaba en no. Eso es un fraude y eso es un delito que ya igualmente se está tomando acciones y se demandó para que esa parte no quede pues impune. También el presidente de la República dice que hubo sobornos allá. Entonces, vamos a ir por partes. El señor Armando Benedetti, ministro del Interior, el día 15 de mayo, envía una carta al señor Efraín Cepeda, quien obviamente llega y dice, se hundió la consulta popular, pero se revive la reforma laboral, es decir, el proyecto de ley 311 del año 2024, se revive y se envía a la Comisión Cuarta del Senado, pero resulta que allá en la Comisión Cuarta del Senado está la señora Angélica Lozano y pues curiosamente aquí solicitan, como lo dice aquí en esta carta que les voy a leer rápidamente, dice, acabamos de erradicar mensaje de urgencia e insistencia al Congreso sobre la reforma laboral. Eso significa, cuando se habla de urgencia e insistencia, quiere decir que si en la agenda de trabajo del día hay otras cosas, pues primero se pone en el orden la reforma laboral y después se le da lugar a las otras cosas. Pero entonces ahora con esta cuestión, esto hablamos como decir, lo mandaron al matadero. Es decir, que esto a la final como que no va a llevar no va a llevar buen camino, porque también terminará siendo negada. Porque como ya lo dijo el jefe de la banda, el señor Efraín Cepeda Saravia, él no va a permitir que pasen esas cosas, no va a permitir que estos derechos laborales los reciba el pueblo, no lo va a permitir. Entonces, esa es la jugadita que ellos tienen. Entonces, el señor ministro del Interior, Armando Benedetti, da una cuenta regresiva, son 37 días, hoy ya vamos para el segundo día. Y en esos días se tendrá que dar respuesta a ese comunicado que acaban de enviar, en donde se habla de la urgencia y la insistencia al Congreso para que se pueda ver la reforma laboral. Bueno, eso fue una de las cosas importantes que pidieron para poder modificar
lo relacionado con la reforma laboral. Pero lo curioso de todo esto es que una vez que se emite la carta, enseguida el señor Efraín Cepeda envía orden para hacer una postulación, ¿sí?, de las personas que van a estar encargadas de ese trabajo. Entonces, vamos a mirarlo. Entonces dice, el señor Efraín Cepeda dice, o el señor Alfredo Rocha Rojas, que es otro, que es el secretario, Comisión Cuarta, Senado de la República, dice, ya están los ponentes para revisión de ello, que es por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia. Entonces, todo el articulado que tiene esto, que pertenece a el proyecto 311, proyecto de ley 311 de 2024, que es la reforma laboral, que era la que habían hundido los 8 congresistas el día 11 de marzo, y pues con todo esto la vuelven a avivar. Entonces, esta es la trampita que ellos están montando acá, y la trampita va a lo siguiente. Vamos a mirar acá detenidamente. Yo voy aquí a magnificar para que podamos observar detenidamente lo siguiente. Entre las personas que se encuentran ahí, tenemos a un señor que se llama Richard Humberto Fuelantala, de AICO. Richard Humberto Fuelantala, de AICO. Curiosamente, este señor no votó. Y no votó es porque algo tuvo que haber recibido, algún soborno tuvo que haber recibido, alguna cosa tuvo que haber recibido para no haber votado. Angélica Lozano Correa no votó, tampoco, son 2. Otra persona que tampoco votó, pero ya se está defendiendo porque le montaron un chisme tremendo, que fue Marta Peralta Epiayo. Porque salieron de ella a decir que era que se había ido para el salón de belleza. Y eso no es verdad. Según ella, eso no es verdad. Y pues en este sentido, pues le creemos a la señora. Entonces, de las personas que están acá, lamentablemente los que están aquí van a partir tenazmente esa reforma laboral al punto de que no van a dar nada bueno. Y les digo por qué. John Jairo Roldan Avendaño en estos días le eliminaron su nombramiento en la mesa directiva de la vicepresidencia segunda del Senado. Entonces, con más veras va a decir no. El señor Carlos Meisel Vergara es del Centro Democrático, y todo lo que venga del Centro Democrático dicen no a lo que tenga que ver con los trabajadores de Colombia. El señor Juan Sami Mergen Marún es conservador, igualmente porque puede ser de la banda del señor Efraín Cepeda. El señor Carlos Abraham Jiménez López es de Cambio Radical, por ahí menos. Y el señor Juan Felipe Lemos Uribe, del partido de la U. Es decir, si aquí hubieran personas que dijeran sí, tal vez sería Yolanda, Partido Histórico, Pacto Histórico, ahí tenemos uno. Y el partido de la U, 2 contra 6. ¿Sí van observando la cosa cómo va? Es decir, eso que mandaron allá a la Comisión Cuarta Constitucional es donde morirá totalmente todo. Morirá reforma laboral y la consulta popular. Sabiendo ya estos mecanismos, estas jugaditas que tienen y que ya nosotros los colombianos sabemos muy bien, entonces ahora viene la otra parte. La otra parte es lo que acaba de decir el presidente de la República. Ya vamos para 1, vamos para 2, vamos ahora para la parte 3. Lo que expuso el presidente de la República, Gustavo Petro. Vamos a mirar. Aquí vamos a mirar, a ver un momentico, revisemos. Bueno, entonces acá tenemos un punto muy importante. Dice, este es el símbolo del fraude del héroe de la banda, como se autodenominó Efraín Cepeda. 49 senadores no son mayoría y no dejaron votar a la mayoría. Por eso presento en tiempo presente, el lunes
¿Cuándo es el lunes? Estamos hablando del día, hoy estamos a 16, 17, 18, el día 19 de mayo va a presentar el presidente de la República una nueva consulta popular con una nueva pregunta. Que baje el precio, esa nueva pregunta es, que baje el precio de los medicamentos en el país y permita al Estado comprar y producir los medicamentos esenciales y los de las principales enfermedades que padecen las personas. Y seguramente a ellos no les va a gustar eso, pero esa va a ser la siguiente pregunta. ¿Y por qué vemos que es la evidencia del fraude? Porque este señor que se llama Ciro Ramírez salió de la picota. Lo advirtió claramente un magistrado. Este señor va para hacer males. Lo advirtió. Entonces dice así: ya nos vemos, voy a votar no a la consulta popular, y así efectivamente fue. Agilizaron todas las cosas rapidito para que el señor pudiera salir a votar. ¿Sí? Entonces ahí está el detalle. Ahora miremos otro punto importante, delicadísimo, pero lo está denunciando el presidente Gustavo Petro. Y esto fue hace 17 horas. Dice: dinero fluyó para que miembros del Senado obstruyeran el derecho de la gente que trabaja a un mejor vivir. Ninguna institución es legítima cuando va en contra del interés general. La Constitución Nacional le prohíbe a cada congresista y en contra del interés general, pero esta vez decenas de congresistas liderados por lo que se autodenomina la banda, entre comillas, la banda de Efraín Cepeda, un sector del Senado que se atribuyó la denominación de mayoría, terminaron desnudos, contrariando los principios fundamentales de la Constitución. La movilización generalizada de la sociedad puede incluso lograr, apelando a la buena conciencia que siempre existe en los humanos, que se apruebe la reforma laboral y avance la reforma de la salud. Ojalá el espíritu de la Constitución del 91 alumbre a la Corte y salve a millones de viejos de su tristeza y soledad y recobre instituciones que se han colocado en contra de la Constitución. Es cierto que sin movilización contundente hoy no se estaría estudiando ninguna reforma laboral en el Senado, ni se estaría estudiando la reforma pensional. Los señores Iván Name y Efraín Cepeda habrían hundido con sus amigos hace años las reformas sociales que necesita el pueblo. No sé qué piensen las personas que depositaron sus votos por estas personas, pero deben hacer una profunda reflexión de su voto. Elegir personas capaces de hacer daño a millones de personas es un verdadero suicidio. No elijan más a los verdugos. Hoy están vivas las reformas, pero sin ser aún aprobadas, después de 2 años de presentadas. Están vivas por la movilización del pueblo. Aún no son leyes en firme porque falta hacer saltar la lucha del pueblo hacia adelante aún más. La historia mundial de los derechos de las y los trabajadores muestra enormes movilizaciones y huelgas generales. Hay huelgas que hacen los patrones, como la de los medicamentos, como la del gas, donde está aprobado el acaparamiento. Estas son criminales y deben comenzar a ser juzgadas penalmente. Hay huelgas que hace la clase trabajadora y son derechos constitucionales. Hay un derecho a huelga establecido para el trabajador en la Constitución, desde la huelga por unas horas hasta la indefinida. El pueblo trabajador tiene derecho de exigirle a sus patrones que dejen de financiar congresistas para votar contra sus propios empleados, buscando ganancias fáciles sobre la base de la explotación. Una sociedad puede decretar una huelga nacional indefinida cuando un Estado llega al punto de separación máxima de la sociedad y ya debe ser reemplazado por completo. Estos mecanismos democráticos de lucha popular se vuelven necesarios cuando no se deja expresar al pueblo, que es lo que acaba de hacer la autodenominada, entre comillas, banda. La huelga es lo que Gandhi llamaba la acción no violenta activa, entre comillas.
la acción no violenta activa. La experiencia que he tenido alrededor de mi propuesta de acuerdo nacional es que tantos dirigentes gremiales que son en realidad políticos como los grandes cacaos se burlaron de él. No les ha importado para nada el cambio de la conciencia porque se desarrolla en el país desde el año 2021. Si no hay acuerdo, debe haber lucha social hasta que se den cuenta que es más barato y rentable construir el gran pacto de la democracia y la justicia social. Entre comillas, la banda logró con trampa hundir la consulta, porque cuenta con el apoyo de los cacaos que se burlaron de la oposición de un acuerdo nacional. La consulta solo quería aprobar unas normas laborales dignas. Creo que lo sucedido nos lleva a una consulta mayor, pero ya no para hacer aprobar una ley. Ahora el pueblo de Colombia debe pasar a ser constituyente primario. No para reelegirme, que es lo que espanta a los cacaos y sus medios, ni para cambiar la Constitución del 91, sino para cambiar las leyes que hizo el paramilitarismo mafioso y la corrupción. Óigase bien, lo que hizo el paramilitarismo mafioso y la corrupción. Al que no quiere una taza, se le dan 2 tazas. Las asambleas en los municipios deben establecer el plan de movilización. ¿Hacia dónde? Hacia donde está el poder explotando la fuerza de trabajo. Sigue. Todo esto lo dijo el presidente de la República tras haber escuchado la intervención de la senadora Marta Peralta Piacha. Ella pues dice que presentará tutela para defender uno de sus derechos, que es el derecho a votar, y también porque ha sido calumniada por Blue Radio, más exactamente por el señor Néstor Morales, porque salió a decir que la señora estaba en un salón de belleza. ¿Cómo le parece? Es que estos medios de comunicación para lo único que sirven es para decir mentiras y para alimentar chismes de cocina, para nada más sirven. Entonces, dice en una frase muy corta, la senadora Marta Peralta dice: yo no tendría por qué estar en un salón de belleza. Senadora Marta Peralta desmintió a Néstor Morales. Tremendo. Entonces, ahí está. Lo único que nosotros podemos decir es que frente a estas cosas que están observándose hoy, tenemos algo inmediatamente que hacer. Bueno, entre esas ya vamos a ir para allá para ver qué es lo que vamos a hacer. Bien, entonces, una cosa importante que tenemos que hacer acá como pedagogía es reconocer los rostros de quienes dijeron a la consulta popular un no. No les importa absolutamente para nada el pueblo colombiano, no les importa el trabajador, no les importa la mujer, no les importa el joven, no les importa el campesino, no les importa la madre comunitaria, no les importa los viejitos, las viejitas, etc. Empezamos. Traidores del pueblo que votaron no a la consulta popular. Entonces aquí tenemos a María Fernanda Cabal, tenemos a José Vicente Carreño, tenemos a Miguel Honorio, a Enrique Cabrales, a Carlos Meisel, quien está en este momento siendo parte de la mesa directiva de la Comisión Cuarta, es que para revisar la reforma laboral, que obvio ya sabemos no va a pasar, porque si este señor está ahí y dijo que no, es que lo va a decir que sí. No. El señor Alirio Barrera, a quien ya obviamente le quitaron su cargo de vicepresidente primero del Senado. El señor Andrés Guerra, el exconvicto, el expresidiario, el que estaba en la cárcel, Ciro Ramírez, salió corriendito, le arreglaron todo el proceso para volver al Senado para votar no. Que igual es irregular porque es la primera vez que se ve eso, que un exconvicto salga de la cárcel allá. ¿Ustedes recuerdan cuando
aquella vez que era tal vez el 2020 o 2019, qué sé yo, Santrich salió de la cárcel y después entró al Congreso. ¿No se acuerdan todo lo que hicieron, todo el escándalo que hicieron porque había salido una persona de la cárcel y entraba al Congreso? Eso mismo deberían hacer hoy con el señor Ciro Ramírez, que también es un bandido. Salió de la cárcel y entró al Congreso, deberían sacarlo barriendo con él como una escobita. Pero así es la vida. Por eso es la banda del señor Efraín Cepeda. Paola Holguín, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, la señora Jenny Rosso, el señor Esteban Quintero. Todos ellos son del Centro Democrático. Son en total 4, 10, 13. En total 13 del Centro Democrático. Nos vamos para Cambio Radical. No olvidemos sus caras en el 2026, por favor. Entonces tenemos a Carlos Julio González Villa, al señor Jorge Enrique Benedetti, Antonio Luis Sabarain, algo así, Carlos Farello, Carlos Mota Solarte, Edgar Díaz Contreras, Carlos Abraham Jiménez y José Luis Pérez. Tenemos conservadores. Hay 1, 2, 3, 4, 10, 13 conservadores. Entonces, de esos conservadores está Óscar Barreto, está Nicolás Echeverry, está Nada Bleb, está Liliana Vitar, está Mauricio Giraldo, está el señor Marcos Pineda, está el señor Juan Carlos García, el señor Juan Saine Kenner, que también está apareciendo en parte de la mesa directiva de la Comisión Cuarta para revisar la reforma laboral por el caso de urgencia e insistencia. Ese también, digo, ¿no? ¿Ustedes creen que le va a decir a esto sí? No creo. Por eso digo que nos metieron el gol ahí. Y ellos creen que nosotros somos unos pobres tarados, idiotas, tontos, bobos, que no sabemos dónde estamos parados, pero se equivocaron de cielo a la tierra. Germán Blanco, Esperanza Andrade, la señora que en la Comisión Séptima también ayudó a hundir la reforma laboral. Efraín Cepeda, el jefe de la banda. Soledad Tamayo y el señor José Alfredo Marín. Esos son del Partido Conservador. Del partido Mira, que es un partido religioso, que uno dice, hombre, por favor, son partidos religiosos, deberían estar con el pueblo, pero mire que no lo están. Pues ¿por qué no lo van a estar? Porque ellos sí están resobrados, con buena platica, gozando de la renta del diezmo. Qué chévere, ¿no? Genial. Del Mira, entonces tenemos a Manuel Virgues, al señor Carlos Guevara, a la señora Ana Paola García, que fue cuestionada por una encuesta ilegal que metió, con la que ayudó a hundir la reforma laboral. La señora Berenice Bedoya del partido Así, que también hundió la reforma laboral. La señora de Colombia Justa y Libres, Beatriz Lorena Ríos Cuellar. Entonces, tremendo. Por el Partido Liberal, entonces tenemos a Mauricio Gómez, a Kim Carna Espinosa, Alejandro Carlos Chacón, el señor Juan Pablo Gallo, está el señor Luis García y Miguel Ángel Pinto, que fue parte de la anterior vez de la Comisión Séptima, donde también hundieron la reforma laboral. Del partido de la U está Alfredo de Luque, Juan Carlos Garcés, Juan Felipe Lemus, Norma Hurtado y el amigo que es más peleador que quién sabe, gamín, grosero, altanero, patán, de todo lo que se pueda decir de esta vida, el señor J.P. Hernández, que se cree, mejor dicho, dueño y señor del cielo y cree que todo lo sabe y que no le va a llegar factura en esta vida, pero que le llegará pronto, lo llegará porque engañó a muchas personas engañó. Esos son los personajes que se tomaron el tal derecho como si fueran mayoría
de decidir por más de 25 millones de colombianos, negarle la consulta popular, acallar a estas personas, la voz del pueblo, del constituyente primario, para que no se quejen, para que sigan como van y como están, mientras ellos están sabrosos, porque recuerden que todo esto que está aquí es una cloaca. Y esta cloaca a nosotros nos cuesta $500 millones. Oigan esto, $500 millones. Es lo único que les puedo decir a ustedes. Y entonces así con todo esto, amigos, termina mi video. Y quedaremos a la espera a ver qué sucede, que se indaguen más cosas, a ver quiénes fueron los sobornados, que se investigue sobre el señor Fuelantala de AICO, a ver qué fue lo que pasó con ese señor, que se saque la verdad de Marta Peralta y Piaggio. De hecho, cuando la gente es inocente, pues existen muchas evidencias para recalcar su inocencia, ¿no es cierto? Eso es lo más importante en todo esto. Bien, amigos, si no es más, aquí termina mi video. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, por su suscripción. Ya estamos en los 16.050 suscriptores. A pesar de que el radar de Google de pronto ya no me coge igual, debido a que como yo a veces salgo a decir verdades, pero a algunos no les gusta, como por ejemplo el uribismo, entonces pues ni modo. Yo un día saqué un video donde estaba diciendo la verdad de que Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez estaban juntos allá mirando a ver cómo le hacían daño a la médica. Eso tenía como 22 minutos, había alcanzado como 12.000 visitas, me amenazaron, me intimidaron, digámoslo así, no me amenazaron, sino me intimidaron. Algunos por ahí que comentaron que eran uribistas. Y de pronto me dejé llevar de esa cuestión y retiré el video. Retiré el video porque, pues, ¿para qué? Entonces, eso provoca que el radar de Google, pues, no lo detecte ya igual, ¿no es cierto? Porque piensan que lo que uno subió era una mentira. Pero en ningún momento he subido cosas que sean mentiras, porque hasta el momento todo lo que he subido es 100% de verdad. Y como les digo, aquí no hay nada que sea que yo me lo inventé. No. Todo lo que aquí se sube es lo que ya otros han dicho, pero como aquí hacemos todos contenido digital, lo que estamos aquí exponiendo son nuestros puntos de vista. Aquí estamos exponiendo nuestros propios pensamientos, porque tenemos libertad de expresión. Aquí no nos está moviendo eso de que venga y diga esto porque le conviene que lo diga así, no. Aquí estamos leyendo, estamos investigando, estamos tratando de informar a la gente, llevándolos a que salga toda esa desinformación en sus justas proporciones y entregarle a la gente pues la verdad. La verdad. Pero como tal, cada vez que nosotros decimos la verdad, eso nos cuesta también. Pero a pesar de esto, no será el punto para uno desistir en la misión que tiene encomendada ya. Y ahí pues seguiremos difundiendo verdades, verdades y verdades. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.